Bien, mis amigos, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a este su curso de Derecho Administrativo 1. ¿Verdad? Espero que estén teniendo hasta el momento una semana pues bastante regular, ¿verdad? Muy bendecida, soportando el calorcito que ha hecho estos días, ¿verdad, mis amigos? Pero creo que ya nos vamos a tener que ir acostumbrando un poquito al calor acá en Guatemala, ¿verdad? Ustedes que era más templado, ahora ya es más caluroso, pero ahí vamos viendo cómo lo hacemos frente al calorcito que nos está presentando, ¿verdad, mis amigos? Qué bueno saludarlos y qué bueno que ya estén conectados. Hoy, qué bueno que ya estén conectados. Hoy vamos a platicar acerca de un tema muy importante del derecho administrativo y que es necesario, lógicamente, que ustedes también lo conozcan, ¿verdad? Que ustedes también lo conozcan. Por ahí anoche tuve la oportunidad de compartirles ya el inicio de este material, de este tema que vamos a empezar a trabajar en estas sesiones. Espero que lo hayan podido descargar, ¿verdad? Para pues, llevar mejor el hilo de las sesiones que vamos a tener en estos días. Hoy, pues bien, hoy vamos a platicar acerca del servicio civil, ¿verdad? Del servicio civil. El Estado, mis amigos, o el derecho administrativo más bien, para hacer referencia a los aspectos en los cuales tienen que ver obligaciones y derechos del Estado en su calidad de patrono y a particulares también en sus derechos y obligaciones en su calidad de servidores públicos, ¿verdad? Denomina, ¿verdad? Denomina a estas relaciones no como derecho de trabajo, sino como servicio civil. Todo lo referente, ¿verdad? Todo lo referente a la administración de ese elemento personal de los órganos administrativos. Recordarán ustedes, ¿verdad? Cuando vimos los órganos administrativos y vimos sus elementos, vimos, ¿verdad? Ese elemento personal que hacía referencia a los particulares o a las personas que integran los órganos administrativos, ¿verdad? Pues para llevar un control de las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, se hizo necesaria la implementación de un régimen especial que se llama servicio civil. ¿Y por qué se llama servicio civil? Se le puso así, ¿verdad? Hace muchos años para distinguirlo del servicio militar, ¿verdad? Que era hace pues muchos años pues un servicio obligatorio y para separarlo de la actividad de la milicia como tal, se le denominó servicio civil a toda prestación de servicios que se realizaba para la administración pública. Por eso es que se denomina servicio civil. Y pues bien, como les hacía referencia, el derecho administrativo eh, saca del ámbito del derecho de trabajo estas relaciones y las incluye en una legislación o una subrama del derecho administrativo que se llama servicio civil. Y esto viene también derivado de antecedentes en materia constitucional. Entonces, vamos a iniciar, mis amigos, trabajando algunos o conociendo algunos artículos de la Constitución Política de la República que son necesarios que conozcamos un poquito acá en esta sesión. No sé si alguien tenga por ahí a la mano su Constitución Política de la República que nos pueda apoyar dándole lectura al artículo 107, por favor, artículo 107 de la Constitución. ¿Ya, Alguien licenciado? que tenga. Adelante, estimada 107, Francis. ¿verdad? Sí, 107. Ok. Dice trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado al servicio de la administración pública, eh, ahí va, pública, y dice, y nunca de partidos políticos, grupos, organizaciones o persona alguna. Ah, perdón, es que me salté una parte, que era trabajadores del Estado. Ujú. Bien, muchas gracias, Francis, muchas gracias. Bien, si se dan cuenta, mis amigos, entonces, pues este artículo nos hace referencia a quiénes sirven los trabajadores del Estado o los servidores públicos. Primero nos establece que están al servicio de la administración pública, es decir, al servicio del Estado, es decir, van a prestar un servicio público y con ello se colabora para alcanzar el tan anhelado bien común, ¿verdad? Tanto que hemos hablado de eso, ¿verdad, mis amigos del bien común? Pues bien, entonces acá, desde la misma Constitución, nos está estableciendo, ¿verdad? Que los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública.
no de partido político, no de algún grupo, no de alguna organización, no de persona particular, ¿verdad? Que lamentablemente en estos tiempos electorales los partidos políticos pierden un poquito la noción de este tema y pasan incluso a inobservar este precepto constitucional. Y hablo de partidos políticos en general, para ustedes, porque la mayoría caen en este error como tal. Pues bien, entonces, acá tenemos ya una primer premisa respecto al tema del servicio civil, ¿verdad? Porque ya hace una referencia a los trabajadores del Estado, que es lo que regula el servicio civil. Pues entonces ahora vámonos a conocer un poco el artículo 108 de la Constitución. ¿Alguien que nos pueda apoyar dándole lectura al artículo 108 de la Constitución? Con gusto, licenciado. Adelante, Artículo Pamela. 108. Régimen de los trabajadores del Estado. Las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la ley del servicio civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades. Los trabajadores del Estado o de sus entidades descentralizadas y autónomas que por ley o por costumbre reciban prestaciones que superen a las establecidas en la ley del servicio civil conservarán ese trato. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias. Bien, entonces ya el artículo 108 nos especifica un poco más este tema. Régimen de trabajadores del Estado. Ahí lo excluye del derecho de trabajo, ¿verdad? Ustedes, régimen, ya lo clasifica, ya lo encasilla en otro lugar, ¿verdad? En otro lugar. Y nos establece entonces que la ley de servicio civil es la normativa que se va a encargar de regular las relaciones del Estado, ¿verdad? Con sus trabajadores, con sus trabajadores, ¿verdad? Excepto, el mismo artículo nos lo establece en el primer párrafo, excepto aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades, es decir, haciendo una referencia a aquellas instituciones u órganos administrativos de carácter descentralizado y autónomo, ¿verdad? Descentralizado y autónomo. Nosotros vimos en la sesión anterior cómo era que se organizaban los órganos administrativos, ¿verdad? Centralizados, descentralizados y autónomos. Y ahí vimos, ¿verdad?, de que los descentralizados y los autónomos tenían esa independencia para autorregularse y especialmente en temas administrativos. Por eso es de que se hace esa excepción de la misma Constitución. Aunque es un poco confuso el artículo, ¿va? Porque primero, si se dan cuenta, establece las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas. Ahí incluye a las descentralizadas y a las autónomas. Pero después nos dice con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades. Es decir, las excluye, ¿va? Entonces nos quedamos con la exclusión, ¿verdad, mis amigos? No con la inclusión. Eh, Cuestiones de redacción que tiene ahí nuestra Constitución. Pues bien, a eso se refiere este primer párrafo del artículo 108, ¿verdad? Es decir, que la ley de servicio civil va a ser por excelencia, ¿verdad? Por excelencia aplicable a la administración centralizada, ¿verdad? A la administración centralizada, a todo lo que depende del organismo ejecutivo, a todo lo que depende del presidente de la República, ¿verdad? A ellos se va a aplicar esta ley de servicio civil. Hay algunas instituciones descentralizadas que sí acuden a ella, son muy pocas, ¿verdad? Pero que la mayoría ya tienen sus propias disposiciones, entonces se van por sus disposiciones propias. Y el segundo párrafo pues hace una referencia al momento en el cual se promulgó la Constitución. Por ello de que establece en el segundo párrafo de que las personas o los trabajadores que ya gocen de ciertos beneficios superiores a los que la misma ley de servicio civil está estableciendo, ¿verdad? Van a conservar esas condiciones, ¿verdad? Porque, como ya lo hemos visto y como ustedes ya lo vieron también en su curso de Derecho del Trabajo 1 en el semestre anterior, todos los derechos del trabajador son superables, no disminuidos, ¿verdad? Van en aumento, no en decremento. A eso se refiere este segundo párrafo de este artículo 108. Entonces, si se dan cuenta, mis amigos,
se parece mucho todo, ¿verdad? Derecho de trabajo con servicio civil. Y es porque realmente es eso, pero con otro nombre, con otra tecnicidad que les da el derecho administrativo. Pero básicamente es eso. Acá en derecho administrativo no se le llama derecho de trabajo a la relación que existe entre patronos y trabajadores, sino que se le llama servicio civil. Y ahorita vamos a ver otros aspectos ahí importantes, mis amigos. Se le llama entonces servicio civil a este servicio, ¿verdad? O a esta prestación de servicios que se da de un particular como servidor público hacia el Estado o la administración pública como patrono. Hay otra parte de artículos que es necesario que marquemos en la Constitución Política de la República. El artículo 112, por ejemplo, es un artículo importante que solo vamos a hacer una pequeña referencia que establece la prohibición de desempeñar más de un cargo público. Anteriormente, ¿verdad? Anteriormente a la actual Constitución, los particulares podían prestar sus servicios en varias instituciones, no solo en una. Sin embargo, con el ánimo de aplicar la equidad y el acceso a las dependencias y al trabajo dentro del Estado para toda la ciudadanía, para toda la población, se estableció esta normativa constitucional, ¿verdad? A solo desempeñar un cargo público, ¿verdad? Y hay eh, algunas reglas para eso, ¿verdad? Es decir, cargos públicos que tengan un salario como tal, ¿verdad? Muy aparte son cuestiones de dietas, etcétera, eso son aparte. Pero cuando se refiere a percibir un salario como tal, pues entonces sí existe esa prohibición. El siguiente artículo importante y que es necesario que ustedes marquen por ahí es el artículo 113 de la Constitución, el derecho a optar a empleos o cargos públicos. Todo guatemalteco tiene derecho a optar a empleos o cargos públicos, es decir, a cargos dentro de la administración pública. Lógicamente hay que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Con cierto perfil, ¿verdad? Con cierto perfil, ¿verdad? A eso se refiere este par de artículos que tenemos por acá. Este par de artículos que tenemos por acá. Y pues bien, platicando entonces ya de lleno respecto a este tema del servicio civil, pues vamos a empezar ya a compartir por acá nuestra pantalla. Nuestra pantalla. Vamos a ver. Muy bien, pues mis amigos. Como les hacía referencia, el derecho administrativo, como es mero técnico, pues excluye del derecho de trabajo este tema de las relaciones patrono-trabajadores que se dan dentro del Estado, ¿verdad? Dentro del Estado. Lo llama servicio civil. ¿Verdad? Lo llama servicio civil. Pues bien, para conocer un poquito más del tema del servicio civil, pues es necesario que nos vayamos también a nuestra ley de servicio civil. Entonces ahora todos con su ley de servicio civil. Y nos vamos entonces al artículo 1, ¿verdad? El artículo 1 de la ley de servicios civiles nos establece carácter de la ley. Esta ley es de orden público y los derechos que consigna son garantías mínimas, irrenunciables para los servidores públicos, susceptibles de ser mejoradas conforme a las necesidades y posibilidades del Estado. ¿Verdad? Conforme a las necesidades y posibilidades del Estado. Se parece mucho a algo que ya vimos el semestre anterior, ¿verdad, mis amigos? El derecho de trabajo. Se recordarán ustedes, ¿verdad? De los principios del derecho de trabajo, la irrenunciabilidad, los derechos y garantías mínimas, ¿verdad? Tiene mucha relación este artículo 1 de la Ley de Servicio Civil con los principios del derecho de trabajo. El artículo 2 hace referencia al propósito de la ley y establece que el propósito general de esta ley es regular las relaciones entre la administración pública, ¿verdad? Y sus servidores. Y sus servidores, con el fin de garantizar su eficiencia, asegurando, ¿verdad? Asegurando justicia, estímulo en el trabajo y establecer las normas para la aplicación de un sistema de administración de personal. El servicio civil, en resumidas cuentas, es eso. Un sistema de administración de personal que está al servicio público.
que está servicio público. Eso termina siendo, en resumidas palabras, el servicio civil. Pero imagínense ustedes todo lo que conlleva, pues llevar el control, ¿verdad? De todos los servidores públicos, de todos los trabajadores del Estado. Y lógicamente el servicio civil y esta misma ley se rige bajo ciertos principios, ¿verdad? Que se encuentran pues desarrollados en el artículo 3, ¿verdad? En el artículo 3 de la ley. En el numeral 1 que hace referencia, ¿verdad? A algo que ya platicamos, ¿verdad? Que es el derecho que tienen todos los guatemaltecos a optar a cargos públicos. Entonces, importante que ese numeral 1 del artículo 3 le hagan su anotación y la referencia con el artículo 113 de la Constitución, ¿verdad? Hagan esa anotación, hagan esa referencia. Recuérdense que eso les va a servir en su examen, ¿verdad? Luego en el numeral segundo, que hace una referencia, ¿verdad? Al tema de que los cargos públicos deben ser otorgados sin discriminación, ¿verdad? Sin discriminación. Entonces ahí se refiere a aquel principio de no discriminación en el derecho de trabajo. El numeral tercero que hace referencia, ¿verdad? Que hace referencia a un sistema nacional de servicio civil, ¿verdad? Para fomentar la eficiencia en el servicio público, ¿verdad? Para fomentar la eficiencia en el servicio público. Me preguntan qué artículos dije. Bueno, el artículo, perdón, el numeral 1 del artículo 3 de la Ley de Servicio Civil lo hacemos referencia con el artículo 113 de la Constitución Política de la República. La Constitución Política de la República. Ese es el que hemos hecho referencia. De ahí solo hemos hablado de principios del derecho de trabajo. Bien. En el numeral 4 de este artículo 3, ¿verdad? De este artículo 3, hace una referencia, ¿verdad? Hace una referencia a la carrera administrativa, es decir, al derecho que se tiene de ascender dentro de este sistema de servicio civil, ¿verdad? De este sistema de servicio civil. Y el numeral 6, que hace referencia a la estabilidad, ¿verdad? Que hace referencia a la estabilidad dentro del servicio civil, que es parte también, y es un principio también del derecho del trabajo, que ustedes ya lo vieron en su semestre anterior. Mucha relación, ¿verdad? Como les digo, es exactamente lo mismo, pero con otra tecnicidad, porque el derecho administrativo, pues es especial, ¿verdad? Como bien lo hemos platicado nosotros, ¿verdad? Es especial como bien lo hemos platicado. Bien, importante entonces, como vamos a hablar de ese elemento personal de los órganos administrativos, ustedes se recordarán que cuando vimos eso hicimos una referencia con un artículo de esta ley de servicio civil, que era el artículo 4. Entonces, no sé si alguien por ahí nos puede apoyar dándole lectura al artículo 4 de la ley de servicio civil, por favor. Con mucho gusto. Adelante, por favor. Lee Maribel Garza, no hay problema. Bueno, se lo voy a leer yo, licenciado. Artículo 4. Gracias, Pamela. Servidor público. Para los efectos de esta ley se considera servidor público la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligado a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración pública. Muchas gracias, estimada Pamela. Muchas gracias. Bien. ¿Cómo se parecen algunas definiciones que vimos en Derecho de Trabajo 1, verdad, mis amigos? Especialmente, ¿verdad? Especialmente a esa definición de trabajador. La persona individual que presta su servicio, ¿verdad? Bajo la dependencia continuada, bajo la dirección inmediata. Son elementos que ya vimos en nuestro curso de Derecho de Trabajo 1 en el semestre anterior, pero que se van aplicando acá, como les digo, con diferente tecnicidad, ¿verdad? Con diferente tecnicidad. Y hace referencia precisamente, ¿verdad? Hace referencia precisamente a
el artículo 18 del Código de Trabajo, que por ahí ustedes podrán ya ir desarrollando conforme vamos a ir pues avanzando acá en estas sesiones. Como les digo, se parece mucho, ¿verdad? Porque realmente es lo mismo, pero con otra tecnicidad. Eso es lo que ustedes deben de tener claro. Acá no es derecho de trabajo, sino que es servicio civil. Es servicio civil. Es servicio civil. Pues bien, el servicio civil, ¿verdad? El servicio civil se basa básicamente en una relación que existe entre el Estado como patrono y los particulares como servidores públicos. A esa relación se le llama relación funcional y eso ya lo miramos acá en nuestro folletito, ¿verdad? En nuestra presentación. Relación funcional. ¿Y qué es la relación funcional, verdad, mis amigos? Acá lo tenemos definido. Es el vínculo económico-jurídico existente entre el Estado y los particulares que ejercen un puesto como servidores públicos, la cual inicia con la toma formal del cargo y finaliza con la entrega formal del cargo. Es decir, relación funcional es la relación laboral, pero con otro nombre. De hecho, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? En algunas doctrinas, en algunas teorías, aún le llaman relación laboral y en otras le llaman relación civil. Pero para el caso nuestro, en Guatemala, le llamamos relación funcional. El vínculo económico jurídico, ¿verdad? Eso como que ya lo escuchamos antes, ¿verdad? Lo escuchamos en el semestre anterior, ¿verdad? Y hace referencia precisamente también a las condiciones en las cuales, o a los elementos, ¿verdad? Que son parte de la relación que se establece entre el Estado y las personas individuales como servidores públicos. Es decir, que esta definición de relación funcional tiene también una estrecha relación con aquellos elementos de la relación laboral. Ustedes recordarán, ¿verdad? El qué se va a hacer, el cómo se va a hacer, el cuándo se va a hacer, en dónde se va a hacer y cuánto se va a percibir por lo que se va a hacer. ¿Se recuerdan más o menos ustedes de eso en el semestre anterior? El qué, cómo, cuándo, dónde y el cuánto. 5 palabritas sencillas que son parte de los elementos, ¿verdad, mis amigos? De esa, de esa, digamos, definición de relación laboral que trabajamos en el semestre anterior en Derecho de Trabajo, pero que tienen una estrecha relación con la definición de relación funcional acá en nuestro derecho administrativo. En nuestro derecho administrativo. ¿Dudas o preguntas hasta ahora, mis amigos? Yo los escucho. Todo bien, licenciado. Muy bien, mis amigos. Continuamos entonces. La relación funcional, pues tiene dos partes, ¿verdad? Como lo hemos platicado. Una de ellas que es el Estado en su calidad de patrono, ¿verdad? En su calidad de patrono. Y otra, el particular en su calidad de servidor público, que ya vimos, ¿verdad? Anteriormente en el artículo 4, que es un servidor público. Me preguntan por ahí, sí, relación funcional es la que se utiliza acá en Guatemala. En otros países también, ¿verdad? Pero la doctrina que aplicamos en Guatemala hace referencia a relación funcional. Pues bien, entonces tenemos dos partes, el Estado y el particular, ¿verdad? Dos elementos personales en esta relación funcional. ¿Cuándo inicia la relación funcional? Inicia con la toma de posesión del cargo. Y esta se da cuando el particular se presenta al órgano administrativo a tomar posesión de su escritorio, de su computadora, de su silla, de sus escáner, de su impresora, de todo. ¿Verdad? La unidad de recursos humanos o quien haga sus veces suscribe un acta, el particular firma esa acta y a partir de la firma del acta inicia la relación funcional. Ni antes ni después. Ni antes ni después. A partir de la firma del acta inicia la relación funcional. Ahora bien, ¿cómo finaliza la relación funcional? La relación funcional puede finalizar de dos maneras, de manera voluntaria o de manera forzosa.
De manera voluntaria, ¿verdad? De manera voluntaria se da cuando el servidor público renuncia. Es decir, presenta su carta dándole las gracias a la institución o a la administración pública por la oportunidad. Viene la unidad de recursos humanos o quien haga sus veces, suscribe un acta en la cual usted está entregando todo lo que se le había entregado al inicio de la relación y a partir de que usted firma el acta, termina su relación funcional. Termina su relación funcional. Esa es la modalidad voluntaria en que finaliza la relación funcional, pero también puede darse de una manera forzosa. Puede darse de una manera forzosa, no todo es color de rosa, ¿verdad, mis amigos? Y en el Estado de igual manera. Y en el Estado de igual manera. Pues bueno, cuando se finaliza la relación funcional de manera forzosa, puede darse por dos causas. Por despido, ¿verdad? Por despido, es decir, que se comprueba una causa justificada, ¿verdad? En contra del servidor público, se inicia un procedimiento disciplinario y este puede llevar a que se expulse del servicio civil al particular, ¿verdad? Que se expulse del servicio civil al particular. A eso se refiere cuando se da esta modalidad de despido. Se lleva un procedimiento disciplinario, es un procedimiento administrativo que es bastante largo también, ¿verdad, amigos? Y la segunda manera en la cual se puede dar una finalización forzosa es por vencimiento del plazo. Hay contratos, hay relaciones funcionales que son para un tiempo determinado o para actividades determinadas y por consiguiente se establece un plazo para esas relaciones funcionales. Cuando se llega a ese plazo, finaliza la relación funcional de manera forzosa. De manera forzosa porque ya está establecido así desde el inicio de la relación funcional. ¿Dudas, mis amigos, o preguntas? Todo claro, ¿Dudas o licenciado. preguntas, mis amigos? Muy bien. En la sección anterior me preguntaban si esta modalidad de vencimiento del plazo se refería al tema de los servicios profesionales, pero no, eso es aparte, ¿verdad? Los servicios profesionales se regulan bajo la ley de contrataciones del Estado. Acá, esta modalidad se refiere en términos presupuestarios a aquellas personas contratadas bajo el reglón 021 o 022, ¿verdad? 021 o 022. Me preguntan, ¿el acta es la carta de renuncia? No. La carta de renuncia va primero y el acta de finalización va después. Va después. La carta de renuncia la hace el servidor público, el acta de finalización la hace la autoridad encargada y solo la firma el servidor público. Bien, continuamos entonces. La relación funcional Disculpe. tiene algunas características. Tiene algunas características. La primera de ellas es que es bilateral, ¿verdad? Como ya lo platicamos, existen dos partes, el Estado y el particular. El Estado y el particular. La segunda característica, mis amigos, es que genera derechos y obligaciones para ambas partes. Así es, ¿verdad? Así como es el derecho de trabajo para patronos y trabajadores con derechos y obligaciones, también lo es el servicio civil para el Estado y los particulares que le otorga derechos y obligaciones a cada uno. ¿Verdad? Derechos y obligaciones a cada uno. Y la tercera característica es que todos los derechos y obligaciones están establecidos en ley, ¿verdad? Todos los derechos y obligaciones están establecidos en ley. Recordaremos entonces aquellos principios de juridicidad y de legalidad del derecho administrativo, ¿verdad, mis amigos? Que hacíamos esa referencia de que acá en derecho administrativo solo se puede hacer lo que la ley establece, ¿verdad? No lo que la ley no prohíbe, sino que solo lo que la ley establece. De igual manera va a ser con los servidores públicos. De igual manera, ¿verdad? Ustedes no pueden hacer algo que la ley no los faculte a realizar. No los faculte a realizar. Luego acá en la presentación vemos nuevamente el punto de los servidores públicos que ya lo platicamos anteriormente en el artículo 4, ¿verdad?
que hace, como les digo, referencia a cómo se designan al personal, puede ser por contrato, por nombramiento o por elección, que eso lo vamos a ver más adelante, así más detenidamente. La retribución, ¿verdad? Que hace referencia al salario y los elementos del contrato de trabajo, que era lo que platicábamos, ¿verdad? El qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el cuánto, ¿verdad? Ustedes, yo así me lo aprendí cuando vi Derecho de Trabajo uno y hace algunos años, ¿verdad? Ustedes, y hace un par de años, ¿verdad? Así se me quedó y así lo fui desarrollando. 5 palabritas claves para hablar de esos, de los elementos, o hacer referencia a los elementos del contrato de trabajo, que acá no es contrato de trabajo, sino que es un acta de toma de posesión. Simple, ¿verdad, mis amigos? Simple. Pues bien, mis amigos, continuando entonces, como todo lo que se hace dentro del derecho administrativo tiene que estar regulado en la ley, hay situaciones que no se encuentran reguladas en la misma ley. Por lo tanto, hay que acudir, ¿verdad? Hay que acudir a otras fuentes para poder resolver ciertas situaciones. Y a eso nos hace referencia el artículo 5 de la Ley de Servicio Civil. No sé si alguien nos puede apoyar por ahí dándole lectura a este artículo 5 de la Ley de Servicio Civil, por favor. Yo lo podría leer sin ningún problema. Adelante, Harley. Dice, fuentes, artículo 5, fuentes supletorias, los casos no previstos en esta ley deben ser resueltos de acuerdo con los principios fundamentales de la misma, las doctrinas de la administración de personal en el servicio público, la equidad, las leyes comunes y los principios generales del derecho. Muchas gracias, Harley, muchas gracias. Bien, si se dan cuenta, la misma ley nos indica de que si no se encuentra algo regulado, si alguna situación no se encuentra regulada acá en la ley, tenemos que irnos, ¿verdad? Tenemos que irnos primero, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Deben ser resueltos de acuerdo con los principios fundamentales de la misma. Es decir, nos manda los principios. ¿Se recuerdan ustedes del principio de juridicidad? Que primero la ley y cuando no está en la ley nos manda los principios, ¿verdad? A las doctrinas de la administración de personal, es decir, nos manda también a la doctrina, ¿verdad? A la equidad, a las leyes comunes, y con leyes comunes hace referencia a Código de Trabajo y a Código Procesal Civil y Mercantil en algunos aspectos. En algunos aspectos también, fíjense. Y por último, a los principios generales del derecho. ¿Cuáles son los principios generales del derecho? Ustedes se recordarán, ¿verdad, mis amigos, que los leímos todos en aquella parte del invocando de la Constitución? Entonces son varias las fuentes que tenemos para poder resolver un caso que no está previsto acá en la Ley de Servicio Civil. Acá en la Ley de Servicio Civil. Pues bien, el servicio civil en nuestro país, pues es necesario que lleve un control, ¿verdad? Debe tener alguien que se encargue de controlar el servicio civil, que se encargue de controlar a los trabajadores del Estado. Y entonces, mis amigos, vamos a platicar acerca de quién es el que se encarga de administrar el servicio civil. Y nos vamos entonces al artículo 8 de la Ley de Servicio Civil. El artículo 8 de la Ley de Servicio Civil. Y fíjense, pues, inicia título segundo, organización. Capítulo 1, órganos directores. Y luego artículo 8, dirección suprema. La que está más arriba, ¿verdad? Usted, dirección suprema. Y el artículo 8 establece, el presidente de la República es la máxima autoridad del servicio civil que establece esta ley. Es decir, entonces, que el servicio civil depende del presidente de la República. ¿Por qué? Porque es el superior jerárquico de la administración centralizada. Como lo platicamos al inicio de la sesión, ¿verdad? Ustedes, el servicio civil acá va a ser por excelencia aplicable a la administración centralizada. Por ello, el presidente va a ser la autoridad suprema o máxima, ¿verdad? O máxima del servicio civil. Adelante, Francis. No sé si entiendo mal, licenciado, pero entonces él sería el patrono. No, no es el patrono, es el que se encarga de administrar el servicio civil, porque el patrono es el Estado. El patrono es el Estado, no es el presidente, es el Estado.
Recordemos que el Estado tiene su propia personalidad jurídica. Y en el ejercicio de esa personalidad jurídica es que puede ejercer derechos y contraer obligaciones. Pero alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Administrativamente. Entonces es el presidente. Entonces es el presidente el que se encarga de llevar el control del servicio civil. No es que el presidente sea el patrono, es el Estado el patrono. ¿Estamos ahí más claros, Francis? Sí, Lic, gracias. Muy bien. Pues bueno, Licenciado, perdone, el presidente... Adelante, adelante. ¿sería él tomaría la posición como el director de recursos humanos? Algo así, algo así. Voy a hacer una referencia es algo así, como que como que el presidente se convierte exactamente como que en el director, más allá del director se convierte en una especie de gerente, porque recursos humanos como tal, ahorita vamos a platicar quién tiene las veces de recursos humanos, por así decirlo. El presidente se convierte en una especie de gerente porque él ejecuta, ¿verdad? Él ejecuta, ¿verdad? Él ejecuta. Pues bien, mis amigos. Entonces, el artículo 8 nos hace referencia que el presidente es la autoridad máxima en materia de servicio civil. Lógicamente, el presidente solito no lo va a poder hacer todo. Ustedes imagínense, tener que estar viendo la contratación de cada trabajador de la administración centralizada, las sanciones de cada trabajador de la administración centralizada, los despidos o las bajas de cada trabajador de la administración centralizada. Imagínense ustedes, qué complicado sería solo para el presidente realizar todo esto. El presidente entonces se auxilia de otros órganos para ejecutar las acciones dentro del servicio civil. Entonces ahí hacemos referencia a los órganos superiores del servicio civil que están regulados en el artículo 9 de la Ley de Servicio Civil, en el artículo 9 de la Ley de Servicio Civil. Y ahí nos establece, ¿verdad?, que se crean los siguientes órganos superiores encargados de la aplicación de esta ley. Número 1, la Junta Nacional de Servicio Civil. Y número 2, la Oficina Nacional de Servicio Civil. Es decir, entonces, que el presidente, como el profesor decía, el presidente es como una especie de gerente, ¿verdad?, que se va a encargar de ejecutar, pero no lo puede hacer solo, tiene que delegarlo en alguien. Y lo delega en la Junta Nacional de Servicio Civil. Alguien que nos pueda apoyar dándole lectura al artículo 11, por favor, de la ley. Artículo 11 de la Ley de Servicio Civil, por favor. Yo, licenciado. Adelante, Amy. Artículo 11. Integración. La Junta Nacional de Servicio Civil se integra con 3 miembros titulares y 2 suplentes, designados por el Presidente de la República para un periodo de 3 años. Solo pueden ser removidos por las causas y en la forma establecida en esta ley. Muchas gracias, Jamie. Muchas gracias. Pues bien, si se dan cuenta entonces, a la Junta Nacional de Servicio Civil la nombra el presidente. ¿Por qué el presidente? Porque él es el encargado. Él es el primer encargado, ¿verdad? Ustedes es el superior. Él lo delega en la Junta Nacional de Servicio Civil. La Junta Nacional le ayuda a administrar, ¿verdad? La Junta Nacional le ayuda a administrar. Pero para ejecutar, ¿verdad?, las decisiones de la Junta, bueno, antes de entrar a la ejecución, las calidades para poder integrar la Junta Nacional de Servicio Civil están reguladas en el artículo 14, que no lo vamos a ver aquí, solamente para que ustedes tengan una referencia. En el artículo 14 de la ley están establecidos los requisitos, digamos, que tienen que cumplir las personas que van a integrar esta Junta Nacional de Servicio Civil. Pues bien, entonces viene el presidente como autoridad suprema, como autoridad máxima, y le pide a la Junta que conozca esta materia de servicio civil, las contrataciones, los despidos, las sanciones, ¿verdad? Los ascensos, todo lo va a ver la Junta Nacional de Servicio Civil. Pero lo que la Junta Nacional de Servicio Civil decida, alguien lo tiene que ejecutar. Alguien lo tiene que ejecutar. Para ello se crea entonces la Oficina Nacional de Servicio Civil. Y a esta la encontramos regulada en el artículo 21 de la Ley de Servicio Civil.
No sé si alguien nos puede apoyar dándole lectura al artículo 21, por favor, de la Ley de Servicio Civil. Artículo Artículo 21. 21, por favor. La Oficina Nacional de Servicio Civil es el órgano ejecutivo encargado de la aplicación de esta ley. Debe estar integrada por un director y subdirector y por el demás personal indispensable para su funcionamiento y ejecutividad en todo el territorio de la República. Puede, a juicio del presidente de la República, crear oficinas regionales dependientes de la oficina. Muchas gracias, Edna, muy amable. Pues bien, entonces, como lo estamos nosotros viendo acá, la oficina es la que se encarga de la ejecución de las decisiones de la Junta. Por eso les decía, el presidente actúa como una especie de gerente. La Junta Nacional de Servicio Civil sería Recursos Humanos, ¿verdad? Y la oficina con su director sería como que el jefe de esa área o unidad de recursos humanos. Algo así viene siendo la cosa en palabras sencillas. Y como bien lo establece la Oficina Nacional, se va a encargar de su ejecución, va a estar dirigida por un director y por un subdirector. Y lógicamente, ¿verdad? Por el personal que sea necesario, dícese oficinistas, asesores, etcétera, ¿verdad? Asesores, etcétera. Ellos son los que se encargan entonces de la administración del servicio civil en nuestro país. El presidente, la junta y la oficina. En ese nivel. Presidente, junta y oficina. Para que se nos quede bien, ¿verdad, mis amigos? Presidente, junta y la oficina de servicio civil, ¿verdad? La oficina de servicio civil. Importante, ¿verdad, mis amigos? Importante. Bien. ¿Dudas, mis amigos, o preguntas? ¿Dudas o preguntas, mis amigos? Yo los escucho. Te repito, el presidente es la autoridad máxima o suprema y luego está la Junta Nacional y por debajo de la Junta la Oficina Nacional. A ese nivel, son 3 niveles. Presidente primero, Junta segundo y Oficina tercero. Y Oficina tercero. ¿Que hace falta mucho por hacer en materia de servicio civil en nuestro país? Sí, ya se ha quedado un poquito estancado. Cuestan los procesos de ingreso al servicio civil por la burocracia que existe y cuesta también los procesos para obtener pues ya una salida, un retiro como tal del servicio civil, una revisión de jubilaciones que también ya es necesaria, ¿verdad? Una revisión de jubilaciones que también ya es necesaria, ¿verdad? Para que las jubilaciones también ya sean dignas, ¿verdad? Ya sean dignas. Me preguntan si el presidente puede intervenir en las decisiones de la Junta de Oficina. Interviene no de manera directa, interviene de manera indirecta, porque la misma ley establece algunos mecanismos en los cuales el presidente puede, utilizando su poder de avocación o de revocatoria, pues dejar sin efecto alguna decisión, ¿verdad? Dejar sin efecto alguna decisión. Es decir, de manera indirecta, ¿verdad? No de manera directa, sino que de manera indirecta por disposiciones de la misma ley. Adelante, Hadley. Licenciado, solo con una consulta, para que me quede bien claro. El presidente queda como que gerente de ahí, la junta como recursos humanos y la oficina ¿cómo quedaría? Correcto. Como el jefe de recursos humanos, Ah, el que ok. se va a encargar, ¿verdad?, de ejecutar todo al final de cuentas, de llevar el Ok, control de todo. En el gracias. servicio civil es una especie, como les digo, de reclutamiento, realmente es una especie de recursos humanos en grande, llevan el historial de cada trabajador del Estado, ¿verdad? Como les digo, por excelencia de la administración centralizada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idea es llevar su récord, llevar su expediente, para que cuando ya pase a situación de retiro, pues se pueda hacer pues ese procedimiento para que esta persona pueda pues obtener una jubilación, ¿verdad? Algo mínimo para seguir eh, pues subsistiendo, ¿verdad? Y esa jubilación pues es parte, digamos, de una retribución que el Estado le ofrece a estos particulares por haber prestado ese servicio público. Realmente prestar un servicio público es algo muy digno. Lamentablemente,
en nuestro país, pues no solo en nuestro país, en muchos países también, no se ve como tal, no se ve con el prestigio con el que se debería de ver, como el privilegio con el que se debería de verse el servicio civil. Adelante, Maribel. Buenas noches, licenciado. Una consulta. ¿Este sistema es el que ve las indemnizaciones en el caso como de los magistrados? Por ejemplo, el señor este que estuvo a cargo, que ya no está acá en Guatemala, este señor de apellido Rodas, Jordan Rodas, que ellos tienen como una indemnización, pero yo escucho que hablan de miles de millones, ¿verdad, licenciado? La magistrada esta Blanca Stalin, cuando ella se la llevaron y luego regresó, peleó la indemnización y fueron miles de millones. Este sistema es el que ve esas indemnizaciones de millones como para este. O sea, yo sé que son empleados del Estado, pues, y que están al servicio y que estuvieron años en el servicio de, pero cuando escucho las cantidades de indemnizaciones, o sea, ¿de qué manera regulan eso? Es mi pregunta. Fíjese que por lo menos las dos instituciones que usted menciona ahorita, que es organismo judicial y Procuraduría de los Derechos Humanos, no están incluidas dentro de este sistema de servicio civil. Como bien lo vimos al inicio, las entidades descentralizadas y autónomas no se rigen por este sistema de servicio civil, tienen sus disposiciones especiales. Tienen sus disposiciones especiales. El tema de lo cuantioso en que se convierte, o el punto más bien de lo cuantioso en que se convierte una indemnización para este tipo de funcionarios, pues se deriva, ¿verdad? Porque quizás pareciera escandaloso, pero realmente los puestos o los cargos están diseñados para personas, ¿verdad? Para personas con cierto perfil, con cierto prestigio, y como les digo, la indemnización es como una retribución al servicio o al privilegio que se tuvo de haber podido servir al pueblo, ¿verdad? O a la nación como tal. Lógicamente son puestos en los cuales los salarios pues son muy por encima de los salarios mínimos, y por eso es de que también haciendo ya esa ecuación matemática, digamos, o ese cálculo matemático, pues se ven las cantidades bastante exorbitantes, ¿verdad? A comparación de uno que quizás apenas tiene el mínimo, ustedes. Pero es por eso, mi estimada amiga, ahora es por eso. Y como les digo, ahí no entra servicio civil porque son regímenes especiales. Son regímenes especiales, ¿verdad? Son regímenes especiales. ¿Alguna otra duda, mis amigos? Buenas noches, yo tengo una pregunta. Adelante, José. Gracias, muy amable. Básicamente, pues le agradezco bastante por explicarnos las diferencias que hay entre entre el servicio civil y, digamos, como el trabajo del Estado, digamos. Pero digamos que a mí me queda duda en qué momento, digamos, parte, digamos, el derecho administrativo a ser el que regula ciertas cosas del Estado y ya entonces dónde forma parte del derecho laboral, digamos, dónde está como ese límite, digamos, no sé cómo explicarme. Mire, realmente el límite está cuando ya se refiere a algo público, a algo que es del Estado. Y se le da esa especialidad, o se trata de un régimen especial, ¿verdad? Porque la idea, ¿verdad? La idea es sacar de lo común todo lo que se refiere a servicio público. ¿Verdad? Es sacar del derecho común, que sería derecho de trabajo, y encasillarlo en algo más especializado, que es derecho administrativo, que ya es algo con fines públicos, ¿verdad? Que el objetivo es prestar servicios públicos y mediante ello, pues alcanzar el tan anhelado bien común. Entonces, ahí es donde está esa distinción. Cuando ya interviene el Estado en su calidad de patrono en cualquiera de sus instituciones, sea centralizadas, descentralizadas o autónomas, ahí deja de ser derecho de trabajo y se convierte en servicio civil. Y dependiendo, ¿verdad? Si es centralizada, va a ser servicio civil. Si es descentralizada o autónoma, regularmente tienen sus regímenes especiales, ¿verdad? Específicos. Como bien lo vimos en la clase anterior, cuando vimos cómo se organizaban los órganos administrativos, ¿verdad? Y vimos que los órganos descentralizados y los autónomos
tienen esa independencia para poder autorregularse y autoadministrarse, ¿verdad? La ley les da esa facultad. La ley les da esa facultad. Por aquí me preguntan, ¿esta ley es aplicable únicamente en entidades del Estado? Es correcto y dependiendo de la entidad del Estado, ¿verdad? Dependiendo si es centralizada, descentralizada o autónoma. Por excelencia, todas las centralizadas se les aplica la ley de servicio civil. Las descentralizadas, creo que solo hay un par por ahí. Las autónomas, ninguna. Las autónomas, ninguna. Todas tienen su propio régimen. ¿Más dudas, mis amigos, o más preguntas? Gracias, Lick. Muy bien. Como les decía, mis amigos, este solo es el inicio de este tema del servicio civil. Nos va a llevar varias sesiones. Por ahí lo que estamos platicando ahorita es solo de la primera parte, del primer material del servicio civil, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a estar platicando ahí en las siguientes sesiones. Me preguntan, en el caso de los diputados, ellos también se apegan a la ley de servicio civil, tampoco porque se trata de un organismo diferente, de un organismo legislativo. Ellos tienen la ley orgánica del Congreso de la República. Entonces tienen otro régimen, ¿verdad? Es especial también el régimen de ellos. Igual que el organismo judicial, ¿verdad? Está la ley del organismo judicial. Y como les digo, las instituciones autónomas, todas tienen su régimen específico. El caso de la Universidad de San Carlos, el caso del IX, las municipalidades, hay una ley de servicio municipal, hay una ley de servicio municipal, ¿verdad? Que ya son regímenes especiales, ¿verdad? Para el tema de la administración de su recurso humano como tal, ¿verdad? De su recurso humano como tal. Francis, adelante. Licenciado, podríamos apoyarnos entonces, como usted decía, viendo si el organismo tiene su propia ley o no, para saber si se regula o no por el servicio civil. Correcto, correcto. Como les digo, por excelencia, todo lo que es centralizado, ¿verdad? Todo lo que es de administración centralizada, le aplica el servicio civil. ¿Y cómo vamos a saber eso? Ustedes recordarán que platicamos de eso en una sesión anterior también. Leyendo, ¿verdad? Leyendo la ley que crea el órgano administrativo. Ahí vamos a saber primero si es una institución centralizada, si es descentralizada o si es autónoma. Así es como vamos a nosotros a conocer las instituciones. Cuando ustedes, Dios primero en su ejercicio profesional, los lleguen a contratar como asesores, ¿verdad? Dios primero en alguna institución, lo primero que deben de hacer es darle lectura a la ley que crea la institución. Así van a saber en dónde están parados. Así van a saber en dónde están parados. ¿Más dudas, mis amigos? ¿Más preguntas? Bien, mis amigos. Vamos entonces a dejarlo por esta noche por acá. Esperamos ahí continuar en las próximas sesiones con este tema de servicio civil. El próximo jueves no nos han indicado todavía si vamos a tener sesión o no. Regularmente la universidad otorga descanso el 14 de septiembre por el tema de las antorchas, ¿verdad, mis amigos? Que es complicado el tema del acceso pues a los hogares a todos lados, ¿verdad? Entonces, regularmente la universidad ha dado el descanso 14 de septiembre. No nos han dicho nada todavía. Si se publica el descanso, pues lógicamente ustedes se despreocupan. Si Licenciado, no se usted- publica nada respecto a descansar, ¿verdad? Si no se publica nada respecto a descansar, vamos a tener una actividad asincrónica. Es decir, no vamos a tener una sesión como tal, sino que una actividad asincrónica para que ustedes tampoco tengan la complicación de llegar corriendo para conectarse, porque pues 14 días de antorcha, ¿va? Ustedes, y de por sí el tráfico ya está bastante complicado, entonces imagínense con personas corriendo en todas las vías de nuestra capital y municipios aledaños, ¿verdad? Por ahí alguien me había hablado, creo yo. Sí, licenciado, buenas noches. Perdone, fíjese que Adelante. la licenciada de Derecho Civil nos dijo que no íbamos a tener sesión, que la universidad había dado descanso. Pero Entonces, eso no es sé si... martes. No, pues como les digo, vamos a esperar la publicación oficial. De todas maneras, como les digo, si no hay publicación oficial de descanso, vamos a tener una actividad asincrónica muy sencilla, ¿vale? No se preocupen por eso también. No se preocupen por eso también. Bueno, mis amigos, ha sido un gusto saludarlos. Espero que su semana continúe sin ninguna novedad, que sea de bendiciones y de éxito. ¿Saben?
Un gusto saludarlo, se me cuida. Igual, Nick, que descanse. Licenciado, feliz noche. Licenciado, feliz noche, compañeros. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias.